Lugar donde los escombros tienen dientes, del artista Alejandro Galván. Vamos a tener una conversación, una charla en donde nos gustaría también invitarlos a ustedes a que formen parte de ella, que puedan intervenir también, levantar la mano, hacer comentarios o preguntas. Voy a presentar primeramente a Mitzi, que nos acompaña esta noche. Ella cursó la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con múltiples diplomados en México y Argentina como sobre coleccionismo, archivo, curaduría y gestión, así como producción de obra artística con especialización en pintura. Ha trabajado como catalogadora e investigadora del Fondo Documental, Visualización y Movilización Social en Arqueya, el MOAC y la UNAM. En 2020 fue asistente de artistas como Noé Martínez, María Sosa y Nicolás Guzmán. Posteriormente, fungió como subdirectora de la Casa de la Cultura en Santa Cruz, Socotlán, en Oaxaca, y codirigió la galería Son de Aquí. Actualmente hace los acompañamientos curatoriales y la gestión de Residencia Ruina y el programa Huellas en San Martín, Tizcajete en Oaxaca igualmente, así como la subdirección de la Galería Sólida de la misma ciudad. Muchas gracias, Mitzi, por acompañarnos. Alejandro Galván es egresado de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado, La Esmeralda. Su práctica se centra en el dibujo y la pintura. En ella amalgama paisajes de la periferia de la Ciudad de México y otros márgenes globales. Con la pedacería gráfica recolectada de la nota roja, retratos de su familia y vecinos, los fantasmas invocados de la pintura de Casa del Barroco, bestiarios medievales, el realismo norteamericano del siglo XX y la imaginería católica, todo esto se funde para crear una nueva narrativa a partir de las imágenes recolectadas, donde presente y pasado son redimensionados. Su obra tiene algo de bíblico, de apocalíptico, de anhelo de nuevo mundo, de muestrario de fracaso de este. Es un testimonio vivencial que, convertido en obsesión, conforma un imaginario alterno constituido por el abismo que reina en las periferias de la ciudad. Esta mirada también ha conducido su búsqueda, participando directamente dentro de estas latitudes a través de programas de identidad y fomento cultural dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad, impartiendo talleres en el Estado de México. Ha tenido múltiples exposiciones en el país y en el extranjero. Ganó el Young Mexican Prize en 2020, promovido por la UK American Art Society en Londres, Inglaterra, y formó parte del programa Jóvenes Creadores del FONCA 2020-2021. Participó en la 9ª edición de Salón Acme en 2022, donde su trabajo es mencionado como uno de los mejores booths del Salón Acme por Art News. Realizó una residencia en la galería No Man's Art Gallery en Ámsterdam, Países Bajos, y su primer solo show, Lejano de Todas Partes, en 2022. Participó en Sonamaco 2023, representado por la Galería Furiosa y nombrado uno de los mejores booths de la feria según Art News. Actualmente colabora con Galería Furiosa en la exposición colectiva Operación Biosforo en Contemporary Estambul, Turquía, 2023, y presenta su primer solo show en la Ciudad de México, Megapolisomancia, 2023. Vive y trabaja en la ciudad de Nezahualcóyotl, en Estado de México. Muchas gracias también, Alejandro, por estar aquí, por compartir con todos nosotros un mes de trabajo, un poquito más de conversaciones, y que esperemos también disfrute después de esta charla en la apertura de la exposición. Pues a nombre de Colección Sarur y Tantán, les damos nuevamente la bienvenida. Pues gracias. Yo hago el texto de la obra que Galván realizó durante toda su estancia en Tantán. A mí me gustaría empezar la conversación, que nos platiques un poco de dónde eres y qué impacto tiene en tu pensamiento artístico la cotidianidad de tu entorno. Ajá. Bueno, yo soy nací y vivo y trabajo todavía en Ciudad Nezahualcóyotl, que es pues uno de los estados de la periferia de la Ciudad de México, del Estado de México, como más densos, ¿no? Entonces, pues la obra sí tiene como un primer acercamiento como autorreferencial, biográfico, como de hacer una especie de
como de interés de buscar como los orígenes pues de mi familia, ¿no? Principalmente, y también con una preocupación como por lo social y por esta como lucha de clases y también como esta precariedad que se da como dentro del Estado de México y que se da como muchas veces por sentado, ¿no? Yo tuve el privilegio también pues de estudiar arte, de enfocarme en esa vertiente, como por una necesidad también de que la labor artística y también como una búsqueda de la ficción, tanto en el cómic como en el cine, como en todos estos lugares, tuviera también una especie de canalización pues de ciertas frustraciones, de ciertas limitantes que yo tenía, ¿no? Era como una válvula de escape que yo tenía para poder entender la realidad y poder redimensionarla pues en mi trabajo, ¿no? Pero todo fue un proceso como pues lento y como de investigación, de profesionalización, y pues todo eso fue gracias a que pues primero tuve la estancia en el CEDAR Luis Espota y posteriormente en la Esmeralda, ¿no? Donde todo esto ya fue tomando como una forma más, pues como es ahora, ¿no? Más formada, más profesional. Hace unos días que hablaba contigo mencionabas como las referencias de alguna manera poéticas o reflexivas que hacías a partir de diferentes medios, tanto auditivos como visuales. Uh-huh. Y una de ellas creo que es una cosa que también a mí me impactó mucho, Uh-huh. entender que las circunstancias a partir del encuentro y de el azar dan ciertas sustancias para llegar a lo poético aun cuando existan imágenes trágicas. Sí. Me decías que mencionas en algún momento el diario de un borracho a partir de ciertas abstracciones de la letra. Sí. ¿Cómo llegaste a hacer esas reflexiones tan profundas hacia una letra que parecería demasiado literal? Sí, toda mi obra tiene como principio fundamental que se detone con la cotidianidad y con algo como muy simple y sobre todo que se genere desde el imaginario popular, ¿no? O sea, me interesa que sea desde algo que me encuentro como en un baño público o en las chácharas o en la música de, pues no sé, de un baile, inclusive de estos 15 años que se arman como muy seguido en las fiestas de carpa pues del barrio, ¿no? Entonces de ahí se nutre toda como todo este imaginario, porque me interesa que tenga una presencia real, ¿no? O sea, que surja como de esta necesidad que tiene la periferia de habitar en un estado como feral, como muy primigenio, en el que tanto la parte como más bondadosa del ser humano como también lo más extremo y más violento se da, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, como llegué a esta serie ahora de Megapolisomancia y todo este juego de las luces y de la tinta translúcida y de la luz negra y todo eso, fue a partir de Diario de un Borracho, ¿no? Que es como el himno para mí como de la fiesta y de la catarsis total de ya estar cansado de la vida, ¿no? De arrojarte como en la letra dice, ¿no? Quisiera yo ahogarme en un mar de aguardiente, ¿no? Y ahí quedarme muerto, borracho, ¿no? Y es como todas estas imágenes que me remiten también a otras obras de arte, a literatura y también a otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, a Gaspar David Friedrich, ¿no? Que está ante lo inconmensurable, en un vacío como de la naturaleza, de lo abismal, ¿no? Y el Diario de un Borracho también me remetía a eso, ¿no? Como estar parado en ese mar de aguardiente, porque el dolor es tal contenido que solamente quisieras como ahogarte ahí, ¿no? Y hay una frase muy particular de esa canción que me quedó como resonando mucho porque no la entendía, ¿no? Que es: las estrellas me iluminan al revés. Y se me hacía muy bonita, porque esa parte no la lograba entender del todo, y creo que eso era como lo que más me interesa del arte, ¿no? Lo que contiene como ese misterio que no logras descifrar, pero lo traes aquí atrás de la nuca como constante, como diciéndote, pero ¿qué quería decir? ¿Qué hay ahí, no? Y de estarlo pensando y dándole vueltas,
al paso de, pues, de toda mi vida, ¿no? Porque es una canción que me ha acompañado en fiestas familiares, o que de repente vas cruzando en el tianguis y la ponen, y que ha trascendido los años, ¿no? Año tras año, y es una canción muy vigente. Y pues la canción, esa parte de Las estrellas me iluminan al revés, creo que contenía como el dolor humano, como en una densidad tal que llegaba como a mezclar como lo infinito del universo, o sea, como el cosmos, como las estrellas, como el gran vacío, con esa necesidad como de esperanza, ¿no? De encontrar como un consuelo. Y se me hizo súper bonito, como algo tan cabrón que te puedas encontrar en una cantina, o que te puedas encontrar en un congal, pueda llegar a contener esa desesperación y ese anhelo como de luz y de entendimiento, ¿no? Y pues a partir de eso empecé a hacer las conexiones, ¿no? Con los materiales que venía trabajando, que es el cemento, y también quería como que pues al final, como vemos, el arte es a través de la luz, ¿no? O sea, la pintura y el dibujo y todo esto lo podemos lograr solamente con eso, ¿no? Y dije, pues claro, entonces, ¿por qué no proporcionar también esa luz, ¿no? Y pues Las estrellas me iluminan al revés, es esa luz negra. Entonces con luz negra puedes ver como lo que no está a simple vista, ¿no? Del congal, de la fiesta de barrio, de todas esas aproximaciones inmediatas que damos por sentadas, ¿no? Sino que también contiene un lado muy profundo como del ser humano, ¿no? Que guarda dolencias, y guarda como amores y un montón de cosas. Ya, justo también viendo tus piezas, como, bueno, en realidad yo no había visto la producción porque no soy de acá, soy de Oaxaca, entonces todo ha sido también a través de una pantalla, no nos habíamos conocido hasta este momento. Sí. Y creo que también eso limitaba, y nos ha llegado un encuentro como bien simbólico para los dos. De alguna manera el texto que él pone en las pinturas tiene cierta similitud con lo que yo relato en el texto que he decidido hacerlo como de sala. Y creo que ahí también recae un poco el pensamiento de hay demasiada tragedia en la cotidianidad, que el arte sirve para qué, ¿no? Al final parecería que en nuestra postura como artistas o como alguien que está en el arte, no terminamos de hacer algo contundente para combatir las necesidades de violencia sociales, pero sobre todo políticas, ¿no? Yo te preguntaba como en los movimientos sociales y en las necesidades que existen en estos espacios cotidianos que van tan rápido todo el tiempo, ¿qué hacer para que estos pequeños momentos de amplitud y de posibilidad de mostrar algo valga la pena? Sí, o sea, en cada pieza que yo hago siempre contiene, porque yo me considero un nihilista, pero con que soy muy positivo, ¿no? Entonces siempre trato de que tenga, si hay un contenido de denuncia, como de un paisaje convulso, como de una ruina que no sabe si va a ser, o si ya pasó, o si está sucediendo en ese momento, ¿no? Y es una ruina como humana, tanto material, como política, como un montón de cosas, ¿no? Pero creo que para mí los detalles más importantes dentro de la pintura y dentro de los dibujos que yo hago son esos momentos que están como totalmente aislados y que generan contraste, ¿no? El contraste no tiene que ser equivalente, ¿no? Como es la realidad, o sea, estamos insertos en una realidad violenta y que está constantemente como agrediendo y sin entender y todas esas cosas, ¿no? Pero hay pequeños detalles que se encuentran ahí escondidos, que son detalles donde yo pongo como mis relaciones como afectivas con la familia, como memorias, para también entender como eso, como un medio de sanación entre qué fue de mis padres, o qué fue de mis hermanos, cómo entienden también su realidad, y también como estos actos de que también me encuentro, ¿no? Junto con, o sea, cuando estoy recorriendo los tianguis y estoy dando la vuelta al cerro y todo eso, pues ves que dentro de la basura y todo el desmadre, pues también hay gente riendo, hay gente como acariciándose, besándose, como mostrándose esos afectos que mantienen como esta maquinaria como que no agonice, ¿no? Y que no caigas como en un nihilismo total de que pues ya todo vale verga, ¿no? Y ya, ¿para qué seguimos, no? Si no tiene remedio. Pero es importante como evidenciar que esas partes están ahí existiendo,
pero que no podemos ignorar lo otro, ¿no? Y que es el madrazo que nos da la bestia, que nos da como todas estas amalgamas de sucesos históricos y también como traumáticos y también como de ver hacia adentro, tratar como de entenderlo a partir como de este entendimiento humano de que también debe haber empatía, debe de haber como amor para que esto siga como en ese equilibrio, ¿no? Me acuerdo mucho de una pintura que no recuerdo bien el autor, pero es Ícaro cayendo, ¿no? Y ves la pintura y es al contrario de lo que yo hago, ¿no? Es una pintura como muy bella, de un paisaje como de día, que está un campesino recogiendo la cosecha y todo está como en armonía y muy chingón, ¿no? Y al fondo, en un pequeño detalle, está Ícaro cayendo y hundiéndose al mar, ¿no? Y ves una pequeña ala saliendo de ahí y una mano como constreñida, ¿no? Y yo trato de, esa pintura, pienso mucho en ella cada vez que trabajo y trato como de darle la vuelta a eso, ¿no? Porque ahora nos es muy difícil como voltear a ver esos espacios, esos puntos ciegos, porque estamos tan acostumbrados a las noticias, un montón de cosas que están pasando, pero sí es necesario volver a revisar, sí es necesario poner en evidencia, sí es necesario como tener ese cuchillo en el ojo para que también puedas ver que hay compasión, que hay remedio, hay condición humana. Pero también tienes de cuestionarte, ¿no? O sea, ¿cómo está esa condición humana ahora, no? El equilibrio, ¿de qué lado de la balanza está? Sí. Es que eso también me remitía como cuando mencionabas que el perro podía ser una analogía sobre un nahual, pero también sobre el propio humano, ¿no? Que siempre es agresivo, que siempre es violento, pero sobre todo siempre tiene la necesidad de mostrar superioridad ante alguien que no puede decir nada y aún así siente la necesidad de regresar al mismo punto y hacerse visible, aunque es ausente para todo el mundo. Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo llegaste a esa analogía a partir del Desde perro? el perro, pues es que pues con el perro sí tengo como una relación que no he podido abandonar, porque pues de pequeño tuve como varios accidentes con perros que me mordían y así, y les tenía un pavor enorme, ¿no? Y conforme fui creciendo también fue entendiendo pues como que el animal es una parte que pues en primera no te pertenece, ¿no? Por más que sea tuyo, que viva contigo, que tú lo alimentes, que sea como parte de tu vida, no te va a pertenecer. Y es esa parte natural que también debes de entender que tiene una relación con la ciudad misma, con los otros, con tu pareja, con tus amigos. O sea, no hay manera de que eso te pertenezca, ni que tengas poder, ni control, ni absolutamente nada. Simplemente es como la posibilidad de que tú puedas convivir con ello y entenderlo. Entonces, pues el perro es como, pues como lo explico en uno de los cuadros, ¿no? O sea, con ese texto que es la canción del Aragán, ¿no? Que hay un perro ahí tirado en la calle en avanzado estado de descomposición, ¿no? Que es como algo que vemos todos los días, que ignoramos, que no tenemos en cuenta, pero que habla mucho de nosotros, ¿no? De lo que en realidad somos y de esa dualidad como feral y como salvaje, que también es la condición de la periferia, ¿no? Porque normalmente los centros es donde la civilización está como ordenada, donde todos nos comportamos bien con el otro y cedemos el paso a veces, ¿no? Y estamos como civilizados en ese sentido, ¿no? Pero afuera hay otro tipo de hombres y mujeres y perros, ¿no? Perros callejeros y perros que también pues te dicen cómo es el estado natural de esos lugares. Y para mí por eso el perro es como tan poderoso y tan importante en la obra, ¿no? Porque es una manera de hablar constantemente de nuestra condición. Y lo resumo con esa cita de Saura, ¿no? Que habla del perro semihundido de Goya, que es como una de las pinturas más potentes, de las pinturas negras que hizo como ya de manera tardía, porque te está hablando de la condición tal cual de nosotros, ¿no? Creo que es el animal que más se nos acerca y que creemos que lo entendemos, pero en realidad no lo hemos revisado tanto. Ya. Y la periferia es algo que a mí me resuena mucho también como desde esta sensibilidad del sur, ¿no? Un poco te decía, en mi caso, la insistencia de pertenecer
a la Ciudad de México y darme cuenta que la ciudad siempre me hacía regresar de donde soy. Y al final lo hizo, ¿no? Y para mí fue un espectro de derrota. ¿Para ti funciona así, tú que vas todos los días de Nesa a la ciudad y de regreso? Fue muy cabrón porque yo en realidad me di cuenta que vivía en la periferia hasta que estaba muy grande, ¿no? O sea, te das cuenta que la periferia, pues más bien durante a lo mejor hasta los 16, 17 años que tenías que salir a la preparatoria o a trabajar o a cualquier otra cosa, fuera de Ciudad Neza o Ecatepec o Iztapalapa o Oaxaca o lo que sea, pues te das cuenta que la periferia es algo que nombra el otro, ¿no? Porque para ti siempre fue la realidad y creías que el mundo empezaba y terminaba ahí y se trataba solo de eso. Entonces para mí fue muy cabrón como cuando empecé a ir a la preparatoria, al Distrito Federal y también encontré como un trabajo y empecé a tener como dinámicas hacia ese lado de la ciudad. Fue muy cabrón porque entonces empecé a sentir sentimientos que no tenía muy claros, como la vergüenza. Que a mí nunca había llegado como de que, güey, hablas de cierta manera, tienes este color de piel, o sea, tu aspecto dice tal, o vives en un lugar que pues sabemos que es peligroso, que está culero, que tiran basura, un montón de cosas, ¿no? Entonces empiezas a tener esa perspectiva de ti mismo como muy cabrona porque te das cuenta que estás de la parte del otro y ser el otro está muy cabrón porque todo el tiempo pensabas que pues que así era la vida, ¿no? Entonces como tener esa conciencia de la periferia, más bien yo trato de hacerlo en el trabajo, de que sea como un combate de que esta situación existe y que no solo existe, que también es parte de un porcentaje de casi el 80% de toda la población, ¿no? Y que son vidas sucediendo y que son también como hay amores, hay, o sea, todo, ¿no? O sea, ahí se concentra es donde está realmente latente la condición humana, para mí. Entonces es como una manera de resignificarlo, de hacerlo presente y de no negar como esas partes que pues que al final es lo que a mí me toca y a mí me define, ¿no? Y es como mi responsabilidad también como también querer hacer este tipo de arte para que pues yo quiero hacer el arte donde yo me pueda ver, donde me digan, güey, ahí estás tú, ahí está tu barrio, ahí están las cosas que dices, ahí está la música, ahí está todo, ¿no? Y es ahí la lucha que pues que vale la pena, ¿no? Para que pues justo no normalices que eres como el otro, sino que digas, güey, esto soy, y no soy el otro, sino que soy esta parte, no soy tu orilla, no soy tu periferia, no soy tu mano de obra, ¿no? O sea, yo existo de esta manera y tengo todo este bagaje de cultura, de tradición, de abuelos que vinieron de diferentes partes de provincia, de Oaxaca, de Veracruz, y que pues ahora esto me conforma, ¿no? Me conforma el rock urbano, me conforma lo cholo, me conforma el hardcore punk, y que todas estas formas, inclusive el reggaetón, el corrido tumbado, que pues está muy cabrón porque hoy en día es donde se germina toda esa identidad que al final es lo que le da identidad a lo mexicano, ¿no? Y que al primero se niega y se ve como el otro, pero después se regresa a él porque pues ahí es donde se germinan las cosas como esenciales, donde está ahí la realidad. Qué bonita. Bueno, igual si hay alguna pregunta, podemos ir como añadiendo, está bastante chido. También pensaba en la poética un poco de la crudeza, ¿no? Como en la realidad cotidiana, que es violenta, abrupta, siempre va a haber un momento que permita romper con esa fuerza, ¿no? Ya sea una cumbia en el microbús, sí, o alguna señora que hace algún chiste en el metro, humor, ¿no? Claro. Siempre como esa necesidad de parecer que no todo está perdido, aunque todo el tiempo está roto en esa velocidad que sucede en la ciudad. Sí, pues eso sucede con el albur, sucede con la música, sucede con pues inclusive con la convivencia entre hombres, ¿no? De hacerte el fuerte y también como maneras distintas como de también entender como a tu propia familia, a
no sé, como cambiar como cosas. Son cosas que se van midiendo y se van como transformando. Pero, pues no sé, o sea, es como muy complejo encontrar como ese equilibrio que te identifique. Pero no sé, más o menos me perdí. No, no, está bien. Es que te Ajá. preguntaba esto porque hay algo que a mí constantemente me preocupa y es la exotización justamente Ah. de esos espectros, ¿no? Ujú. En tu obra no hay eso, pero me causa incomodidad al ver cómo incrustas ciertas analogías con el anime o con otras culturas, a veces hasta en exceso, ¿no? Sí, Que parecería una saturación de elementos en un mismo plano sí. y cómo en esa cotidianidad, al menos en mi caso, sucede mucho que se replica la exotización de agentes que nos identifican o nos pertenecen, Ujú. cómo ser sensible a esa línea y no cruzarla, sino simplemente justamente hablar desde el lugar que corresponde y no Sí. más allá. Sí, pues yo creo que igual que con lo naco o con lo ñero, todo eso o con la periferia misma son adjetivos que te pone el otro, ¿no? Igual yo creo que eso de la exotización lo he escuchado mucho en el arte y pues la neta es que a mí me vale madres, ¿no? Es como pues ¿de qué hablas, güey? O sea, para mí la exotización es como a lo mejor los comerciales de Televisa que te pones tu sombrero de charro y gritas y inclusive eso a mí no me da miedo como mostrarlo en la obra porque sé que lo voy a mostrar como una dolencia, ¿no? Con una rabia que dices, güey, o sea, ahí va a estar, pero va a estar de cierto modo y con una intención, ¿no? Y no lo voy a negar porque también existe, ¿no? Y porque también es parte mía, porque pues mi familia también me crió con la televisión y con el grito en el Televisa y esas mierdas, ¿no? O sea, no lo puedo negar. O sea, yo creo que la exotización es también un prejuicio de no querer ver, de no querer asimilar que el otro no es extraño, sino que pues sí, estamos conformados de clichés, porque también es una realidad como muy limitada que apenas está como germinando, que está apenas como asimilándose a sí misma. Entonces, ¿cómo no te vas a construir a partir de eso si no tienes nada? Cuando la alternativa es parecerte al otro y dejar de ser tú. Entonces tienes que anclarte de alguna manera en ciertos estereotipos o referencias como de la cultura popular para empezar a generar una identidad propia, ¿no? Y pues, o sea, sinceramente a mí en mi obra me preocupa como muy poco caer como dentro de lo exótico porque pues a lo mejor siempre viví así, ¿no? O sea, para mí era como simplemente existir y yo creo que es lo que menos pienso, ¿no? O sea, cuando decido poner al Espectro Junior o decido poner como a Natanael Cano, a Víctor Cibrián o a Héctor Lavoe, o sea, te estoy hablando de mis sentires, no te estoy hablando de una cultura que te pertenezca a ti, te estoy hablando de los huecos que yo tengo y cómo ocupé esas referencias tanto del anime como de la cultura popular, como de mi barrio, como de la música del tianguis, para poder poner esos huecos con un poco de relleno y poder tener un pinche piso parejo donde pueda llegar a otro lado. Mm. Entonces es como, yo creo que en lugar de tener como esa actitud de juzgar, deberíamos de dejar de tener miedo a representarnos a nosotros mismos. Y dejar de tener miedo de dejar de decir, bueno, sí, estoy incompleto, soy esto, y tapo mis huecos con mi cultura mexicana pedorra o como la quieras ver, y también con el anime y con esa pinche televisión que tenías ahí todos los días y que era el único que tenías y era la única alternativa de ser como que tuvieras esa fuga, de poder tener como esa libertad o esa alternativa nada más, porque no hay. Esa es la realidad, también no hay opciones. Entonces, creo que mientras sea un acto honesto, la referencia sea solamente una ventana. Porque la ventana te va a conectar igual con el diario de un borracho, la música de cantina te va a conectar con un dolor más profundo. Entonces, si tú estás abierto a poder acercarte a esas referencias sin prejuicios y querer entrar realmente a lo naco, a la periferia o a ti mismo, ¿no?
también cuestionarte, o sea, ¿por qué me siento tan cómodo siendo como lo hipster o como lo fresa o como lo que está como aprobado y bien visto, ¿no? Entonces es como, hay que empezar a tener menos prejuicio y tener más valentía. Yo creo que eso es lo más cabrón, ¿no? Hay un mantra que me repito últimamente y no recuerdo dónde lo vi, pero me ha servido mucho para hacer mi trabajo y para conducirme, que es sin pena y sin miedo. Sí. Sin pena y sin miedo. Porque solamente así vas a poder ser tú. Y más viniendo como de ese rezago. Y la idea del derrumbe y el fragmento, cómo se incrusta para llegar al final, al título y bueno, al texto. Sí, pues el título lo quiero mucho porque fue como un acompañamiento como de mi familia, de mi novia, de mis amigos y principalmente de Israel Villalobos, que fue mi amigo desde que íbamos al kinder, ¿no? Entonces es como, últimamente he tenido como esa reflexión de que es bien difícil dejar tu barrio, ¿no? Porque no es que dejes el barrio y aspires a hacer otra cosa, o económicamente o socialmente, ¿no? Sino que lo que te tiene anclado al barrio son las relaciones humanas tan cabronas, que es como que hay gente ahí que no te permitió morir, así de simple. Hay gente que te cuidó, que no te dejó que te hundieras en las pinches drogas, o que te fueras con la maña, o que pues, dejaras de estudiar y te fueras a trabajar un pinche horrera y que valiera verga toda tu vida, ¿no? Entonces eso es lo que te ancla a ese barrio, ¿no? Y te das cuenta que también ese fragmento, ese vestigio, como esa serie de cosas, es porque también todo ese derrumbe y todas esas piedras caídas y también toda esa parte de lo que somos pues los mexicanos, la periferia, como quieras llamarlo, pues es esa serie de cosas fragmentadas, ¿no? O sea, somos una ciudad y un país palimpsesto, ¿no? Que está escrito y borrado una y otra vez, que nos negamos y que nos dicen lo que debemos ser y borramos y volvemos a escribir como esa historia y nos volvemos a definir y al final nos perdemos, ¿no? O sea, el fragmento al final somos todos. El cascajo, todo ese derrumbe que no sabes si es como algo que ya sucedió o que va a suceder o que está pasando, pero pues es una ruina perpetua, ¿no? Entonces es como también retomar eso como tanto a nivel estético, como también conceptual, como también como promesa del futuro, como también esta luz neón, que también fue lo del neoliberalismo neón, como del Tratado de Libre Comercio, de que vamos a ser Estados Unidos, aspiración tras aspiración, negación de la historia, negación de lo que somos. Entonces creo que la ruina hay que empezar como a entenderla y el arte es como yo creo que la mejor plataforma, porque debemos de dejar de verla como el apocalipsis, como algo que ya se destruyó, sino como empezar a ver esos fragmentos y esos pedazos regados para empezar a juntarlos, para ver qué verga somos, a dónde vamos, qué vamos a hacer y pues estar parado en un suelo que realmente nos pertenezca, ¿no? Súper chido. No sé, ¿alguna pregunta como en relación al trabajo de Galván que quieran como agregar? Jorge. Me gustó mucho la analogía que haces sobre que es el centro, que es la periferia, si está el centro de la periferia, incluso en Mesa o en zonas de Oaxaca. Es como la parte de Mesa que es el centro, ¿no? Digamos, es una periferia y un centro de una periferia todo el tiempo. A veces en los centros de cada lugar, más al centro de un poder o de un símbolo o de un sistema, empiezas a ver más muros como de fibra de vidrio, como huecos, como cualquier rayón se limpia, ¿no? En las periferias empezamos a ver estos escombros, como tú los llamas con dientes, o a veces escombros con verdad, Sí, con historia. con sustancia, con historia y con esa situación. Sí.
Entonces, un poco lo que me hace reflexionar es que en las periferias quizás está por ejemplo, Guadalajara, ¿no? Tienes este centro donde tienes casi los mariachis uniformados, la historia de la pintura, nuestros símbolos como Jalisco, los símbolos institucionales. Sí. Pero en la periferia tenemos cementerios en los fraccionamientos con desaparecidos que el gobierno no puede solucionar. Sí. Y esa periferia violenta alimenta un centro en desequilibrio, ¿no? Sí. Entonces, este balance creo que es una reflexión importantísima entre todas y todos, ¿no? Sí, claro. O sea, si te pones a ver, cada región tiene su identidad. Pero como cuando estábamos en Oaxaca, ¿no? Sí, estábamos en Central y Abastos, yo me sentía aquí, ¿no? O sea, ya no me sentía como tan lejos, porque había un diálogo mucho más natural, menos rígido, menos forzado, que era el día a día, la verdad. Me imagino eso también sucedería si fueses a Mesa o viceversa, ¿no? Eso, en cambio, el Oaxaca del centro, pues ves los muros de este mezcal carísimo y dices, pues esto ya empieza a ser una especie como de ficción del deber ser oaxaqueño, ¿no? Y estas competencias que hablábamos de quién es más oaxaqueño, quién es más mexicano, quién es más punk de Mesa, quién es más Mañero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues justo eso, que hay que... Yo creo que hoy más que nunca hay que empezar a descentralizar en todos los sentidos, ¿no? Dejar de ver que hay periferias, que hay como orillas, que hay como lugares más importantes que otros. O sea, ese es como la tirada, ¿no? También para que los centros culturales, como que la vida se concentre y fluya por todos lados, porque pues es absurdo, ¿no? Que estemos aferrados a querer pertenecer a un status quo que todo el tiempo nos está escupiendo. Entonces es como resignificar esos lugares, también darles dignidad y también darle dignidad al otro, ¿no? O sea, como tomando, pues no sé, como acciones desde que, pues güey, o sea, tu basura se la va a llevar un cabrón que está con un salario medio culero y te está llevando tu mierda, ¿no? Es como mínimo, no sé, o sea, recíclala, cierra bien tu bolsa, haz como esos detalles, ¿no? La otra vez ahorita que comentas esto, estaba pensando mucho en... Yo la primera vez que fui, y la única que he ido a Oaxaca fue cuando estaba la huelga de maestros. Y me acuerdo que no puedes pasar al centro porque no dejaban pasar los autobuses. Pero a mí el lugar de visitarme como que me hacía sentido mucho porque yo acá en un barrio, o sea, en Saos, que era pues peligroso en esa época, al lado de la Jalisco. Creo que para mí ahorita que te escuchaba que esta cosa es muy importante de sentir vergüenza, es algo muy cabrón. Sí, güey. Porque la sientes constantemente. O sea, yo hasta la fecha, la otra vez fui a una casa de un güey rico y me dijeron, quítate los zapatos, y traía los calcetines rotos y decía, o sea, qué cabrón, ¿no? O sea, que sientes esa cosa. O sea, de sentir como esas cosas que son para nosotros como normales, porque podría hacerlo con un amigo. Entonces también siento como que esta cosa de comunidad es una gran parte de la periferia. Sí. Que es lo que ha ido creciendo, creo, en una manera muy orgánica, pero también es algo que es muy de la periferia, de la provincia, etc. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas por nosotros y por los demás. No estamos como esperando ser el otro, sino es como tú dices, quiero ser yo. Sí. O sea, quiero que me respeten por lo que a mí me gusta. Y si me gusta Pokémon y si me gusta Natael, pues está chido porque los dos los puedo combinar porque eso es parte de mi identidad. Sí. Porque así crecí. Somos como esta amalgama de todas estas cosas que han ido, con las que hemos ido creciendo y con las promesas que no hemos llegado a cumplir, ¿no? Que a lo mejor nuestros padres soñaban que era como un futuro feliz. O sea, yo me acuerdo haber visto Volver al Futuro en Canal 5, pero hay gente que lo vio pues, en el cine. O sea, y sin embargo, ninguno de los dos, el futuro que se nos prometió en ese entonces, no es el que tenemos ahora. Mi pregunta sería esa como, ¿crees que esa curiosidad que sentimos de un lugar mejor es lo que nos impulsa como a continuar, como estructurando, pensando, ideando como estas cosas de qué yo puedo hacer para
era una posibilidad Sí. en un futuro que no estoy viendo. Sí, pues yo creo que es todo parte de eso, de en cuanto reconoces al otro, te reconoces a ti. Y entonces a partir de eso puedes generar empatía, así de simple, o sea, porque se elimina, cuando haces ese sencillo paso se elimina cualquier prejuicio y se elimina también como cualquier condición de que, pues tú qué me vas a dar o qué de bueno tienes, ¿no? Es como, güey, existes y existes de esta manera y, y a lo mejor mi condición de existir te está afectando y también por eso tienes como esa precariedad, ¿no? O a lo mejor tienes como esa pena de ser tú mismo, ¿no? Entonces es como eso, como empezar a aceptar y asimilar como de dónde venimos. Y pues eso es, a veces es un pequeño giro de tuerca bien sencillo, pero estamos aferrados a que no se puede, pero pues es bien fácil. Creo que también es bien importante entender que esta historia de hacer comunidad también tiende a fragilizar una práctica que sí se genera desde lo genuino, ¿no? En Oaxaca, un poco lo que decía Jorge, nosotros no es que nos peleemos a ver quién es más oaxaqueño o quién no, más bien es una forma de resistir a que las personas que llegan constantemente con la intención de quitarnos nuestros lugares no lo hagan. Sí. Y entre nosotros nos identificamos de dónde venimos, cómo comemos, cómo bailamos, cómo hablamos y qué decimos, para que entonces cada uno esté en el lugar que tenga que estar y lo tomen y sean parte de este contexto sin necesidad de querer ser otra cosa, Sí. ¿no? O sea, el ismeño es el ismeño y nadie se va a ir a parar ahí si nadie te invita a estar en ese espacio, porque desde el desconocimiento abren las posibilidades de aprender y no de apropiarte. Entonces no es hacer una comunidad como un gesto donde el pueblerino o el indígena te enseña a hacer cierta cosa fraternal, más bien es encontrar cómo tú te relacionas con tu contexto, con tu forma, desde siendo un montón de fragmentos para ahí hacer la comunidad que tú necesitas en ese lugar, no replicando esquemas que otros han tenido para que les funcione. Y entonces ahí ya se rompen esos márgenes de periferia. Sí. No es que estemos peleando a ver quién es más oaxaqueño o quién pertenece a qué zona. Sí, o quién es más barrio. Nada, o sea, simplemente estamos poniéndonos genuinamente en el lugar que nos corresponde, desde dónde venimos y desde cómo nos entendemos en ese desconocimiento. No es como que el arte repentinamente se va a volver una comunidad o la música se va a volver una comunidad, más bien se van a volver formas sensibles de cómo cada uno de los fragmentos se van a anclar o no, para que entonces dual, los que están arriba como una representación de poder por las analogías que sean, dejen de estar en ese poder y entonces haya una otra opción, no una mejora, porque eso también es un pensamiento de, o sea, mal o menos, ¿no? Sí. Es más bien como algo que existe y que propone y genera, y entonces ahí hay otra cosa. Claro. Creo que de ahí debería venir el pensamiento de generar reflexión desde el lugar donde sea, ¿no? Justamente. Creo que en tu pintura es, pues sí, es un poco hacia donde se dirige. Hay tantos elementos pasando al mismo tiempo, pero que también hacen que se elimine todo, ¿no? Son tantas cosas que preferirías no verlas para no incomodar y entonces seguir siendo un individuo al cual no se sensibiliza ante nada, Sí. que es, creo, la actualidad ante todos Sí, por ahora. sí, el mal que perpetúa es eso, justo, que sigue igual, la verdadera tragedia, ¿no? Eso. Que las cosas sigan siendo iguales. Hay algo que me llama mucho la atención también de tu trabajo y tiene que ver con la coherencia del uso de los materiales con las propias narrativas. Es una cuestión también, digamos, como muy, no quiero decir original, pero como muy genuina, ¿no? De los espacios de trabajo, de los espacios cotidianos, del uso que hacen de ello. Y pensando también en la exposición que vamos a ver a continuación, preguntarte si hay algún tipo como de metáfora o metarrelato en el hecho de tener una parte visible de la obra, pero otra invisible, como una segunda capa que ahí está, pero que no vemos a menos de que activemos un tipo de dispositivo que nos permita encontrar algo más que tú has colocado ahí
pero que tampoco está a simple vista, que la obra es muy compleja en sí por la cantidad también como de detalles que te puedes encontrar y que te permite a lo mejor adentrarte en una sola pieza por mucho tiempo y seguir descubriendo cosas conforme al tiempo, ¿no? Sí, sí, pues en cuanto a los materiales, sí eh, fue un proceso como cuando me acerqué al arte contemporáneo, principalmente como a mis maestros Alberto Gutiérrez Chong y José Luis Sánchez Rull, que fueron como muy medulares en impulsar como esta curiosidad, ¿no? O sea, de que no era tanto explorar el material, sino que me decían como que, güey, ve tu entorno, o sea, observa tu entorno y qué hay ahí, o sea, qué hay ahí que tú puedas usar, ¿no? Que, o sea, no te aferres al óleo, no te aferres como a este tipo de cosas, güey. Empieza a pintar con lo que te es barato, con lo que puedes convivir, con lo que tienes ahí en la mano. Entonces fue una necesidad de, pues eso, güey, de empezar a reconocerme también a mí a partir de los materiales. Entonces dije, claro, pues es que paso todos los días el pinche puente de Pantitlán y es una masa gris, ¿no? O sea, agarra cemento, es barato, es rápido, también había tenido como una serie de aprendizajes paralelamente con el fresco y había hecho como una conexión inmediata, ¿no? De que dije, pues sí, es que esto es un fresco, o sea, tal cual se puede usar. Y, y a mí sí me interesaba como a manera como de darle un enfoque que no fuera un grafiti, que no fuera una pinta en la pared, ¿no? Porque pues te lo va a comer la ciudad. No hay manera de competir con eso. Entonces yo quería traer un cacho de calle a estos espacios donde tú pudieras ver como con toda la atención de un cubo blanco o de un lugar como prístino que pudieras ver como ese contraste. Es muy importante para mí el contraste para que puedas ver. Y este y con lo de la luz negra, pues no sé, o sea, también fue una necesidad, ¿no? De que quería terminar el dibujo, pero siempre le tuve como un respeto, así como de que me gustaba el dibujo, le echaba como un montón de horas y decía, güey, es que quiero decir algo más, pero ya no me cabe aquí, no quiero poner el texto dentro de esto, ¿no? Entonces dije, pues es que no, entonces no lo muestres, muéstralo en otro lado. Y muéstralo ahí mismo, y ya después fue con la conexión de las estrellas me iluminan al revés, la luz negra, y luego estas tintas, y fue como una necesidad que primero se genera con identidad, que se genera con un proceso, pues sí, como de la realidad, y que después se concentra en lo material, ¿no? Pero se detona siempre con una necesidad como más que estética, como de querer decir algo que se encuentre en la poética, ¿no? Que se encuentre en esas cosas que no son tan fáciles de acceder, que tienes que escarbarle un poco. ¿En qué momento en tu vida te dejaron de tirar al loco en tu familia porque te dedicaron a la pintura? ¿Cuál fue ese momento donde ya... Sí. No, pues, de hecho me mandaron a la verga, ¿no? A todos. Ajá. Pues sí hubo mucha resistencia, pero pues igual, o sea, también escojo como lo figurativo y el dibujo y lo académico porque para mí también fue una manera de ganarme el respeto. Entonces, tanto con mis colegas del barrio, como en la escuela, como en mi propia familia, era como, pues güey, ¿cómo que quieres hacer cómics o quieres hacer este desmadre? O sea, Pero tu papá te regaló los cómics de niño. ajá, sí, sí, sí. Sí, pero era así como un poco de resistencia, pero era como, pues a ver, siempre es así, ¿no? O sea, en el barrio es como, si puedes, dices que eres muy chingón, pues órale, a ver, demuéstralo. Y era como, pum, aférrate, pum, práctica, 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 hasta que me salía y era como, ahí está, y era como, a huevo, ahí está. Entonces, si quieres estudiar esto, órale, va, date. Y sí era como un apoyo y siempre hubo resistencia, pero sí era una manera en la que, pues yo creo que es una dinámica también mucho de barrio, ¿no? Así como de, pues güey, ¿quieres algo? Pues demuestra que puedes. Entonces era como, sí puedo, ahí está que entré a la Esmeralda, ahí está que entré a Cedar, ahí está que
pues me gané como este premio, que pude vender este dibujo, y es como, pues sí se puede, te apoyamos, pero pues es con hechos. Y pues así fue como mediándolo un poco, ¿no? Y eso también nos pasó en la escuela, o sea, también en la escuela era una extensión de estarle demostrando a toda esa gente, porque incluso en la escuela teníamos un apodo, ¿no? Nos decían los nezarenos. Entonces era como, voy a ver tú nezareno, ¿no? A ver qué eres capaz de hacer aquí en este contexto, ¿no? O sea, como tú que pues no has tenido como el acceso a todos estos libros que yo sí tengo, o que tienes aquí las galerías, o que tienes que atravesar media ciudad para ir a un museo, me vas a venir a decir algo, ¿no? Yo creo que también eso lo viviste en Esmeralda. Sí, justo eso. Es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Como de que, güey, pues es que pues de alguna forma tienes que demostrar que eres el doble. Entonces, como que puede ser el doble de listo, o lo doble de bueno, o lo doble con tu técnica, o lo que sea. Y pues sí, también es muy chido porque reconoces que también viene de una cultura del trabajo duro, ¿no? O sea, no solamente del hacer técnicamente, sino también como de, pues eso, de querer superarte y de que llegaste al punto en el que ya te cansaste. Bueno, ya llegaste al punto en el que puedes empezar a empezar. Y pues das el doble y pues es así, ¿no? Y pues te trae como un oficio y también una satisfacción como muy chida porque pues eso, vas empujando tus límites. Pues ya hay que ver las piezas, ¿no? Sí, ya. Perdón por la extensión. Y Ay, qué chido. Qué chido. Muchas gracias, Ditzi y Alejandro. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a pasar a ver la exposición.